Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, de Publishers Podcast, desde la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Podcast que es posible gracias al patrocinio y la colaboración de Zebralution, la empresa líder en distribución de audio a nivel mundial. Y hoy nos acompaña Margarita Cuéllar, la nueva directora, bueno, nueva, tampoco tan nueva, pero muy recientita. 2 meses. 2 meses, podemos decir nueva, sí, ¿no? Sí. Del CERLALC, el Centro Regional para el Desarrollo, el fomento del libro en América Latina y el Caribe. Cuando las siglas son tan largas, es más fácil confundirse. Total. Así que es interesante porque bueno, pues nuestros suscriptores, tanto en Publish News como en la revista Publishers, ven noticias sobre el CERLALC, pero muchas veces no nos queda claro qué es el CERLALC, y sería muy interesante pues escucharlo también de primera mano. Sí. Pues es que el CERLALC son un montón de cosas, pero es cierto que hay una invisibilidad para un sector, porque claro, realmente quienes se nutren de lo que el CERLALC hace es el sector mismo, no el público. Entonces, el sector, por sector me refiero como tenemos 3 líneas de acción, bueno, muchas líneas de acción, pero hay una que se ocupa como del fomento, de la formación, de la concientización, si se quiere, el lugar de la biblioteca, como un espacio más allá que un lugar donde se ponen libros, ¿no? Como un lugar donde pasan cosas, donde tiene que enseñarse a amar la lectura, bueno, un espacio como de fomento para la lectura y para la recreación en torno, digamos, a un hábito cultural de la lectura. Luego está la gerencia que se ocupa de revisar lo que pasa con el sector editorial. Esta gerencia lo que produce es una cantidad de insumos para entender qué pasa con ese sector, ¿sí? Es decir, por ejemplo, y claro, trabajamos en últimas con política pública, ¿no? Entonces, hace mucho más invisible el trabajo que hacemos porque, digamos que es un trabajo detrás de cámaras, ¿no? La política pública se genera para que pasen cosas en un sector y lo que la gente ve en últimas es el resultado de lo que ocurre en el sector. Pero sin un trabajo como el que el CERLALC hace, por ejemplo, sería difícil que pudiéramos avanzar, por ejemplo, en hablar de asuntos de sostenibilidad. Por ejemplo, hacemos investigaciones sobre el diseño responsable ambientalmente, y esto pues genera como un impacto, pues intenta generar impacto en la industria, que se piense las maneras como, digamos, se acerca a la producción del libro, a la producción de lo digital. Y hay con mi llegada, yo soy profesora, investigadora, digamos, he trabajado asuntos de género en mi carrera académica. Me doy cuenta que hay una cantidad como de trabajo que ya venía pasando en el CERLALC que tiene que ver con asuntos de luchas por la equidad, luchas por la justicia, sea ambiental o sea de género. Entonces lo que yo propongo es una nueva línea que se llama la línea de equidad y justicia, que busca justamente fortalecer mucho más estos campos de acción, ¿no?, que tenemos frente a la producción del libro, ante la escritura, la oralidad, y que pensemos, digamos, estos campos como campos que pueden potenciar las luchas para construir sociedades más justas y equitativas. La gente que bueno, no es una página web de consulta habitual, llegar a la página del CERLALC. Yo siempre he destacado mucho la cantidad de informes que se realizan sobre el sector del libro en español y en portugués también, perdón, claro, que nos estamos olvidando muchas veces porque, claro, al final son solo 2 países, Portugal y Brasil. En ese trabajo siempre me ha resultado curioso saber cómo se realiza. ¿Es en colaboración con las cámaras del libro o es en colaboración con los ministerios de Cultura o por todo ese trabajo estadístico que es como tú bien decías, un insumo muy interesante de cara a poder hacer esos análisis? ¿Cómo lo estáis trabajando? En todas las formas de lucha. O sea, ministerios de Cultura, cámaras del libro, universidades, entes académicos, actores privados, todas las formas de lucha posibles. Es decir, como que lo que encontramos es un tema y alianzas. Por ejemplo, hay mi colega José González, que dirige la gerencia de producción y educación del libro, tiene una investigación muy potente con 2 investigadoras que no recuerdo su nombre y es un horror que no lo haga porque no ha salido todavía en la publicación, y ellas han investigado sobre el papel de las mujeres en la editorial, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuántas mujeres tienen cargos de liderazgo en editoriales en Latinoamérica?
Entonces, claro, es un trabajo académico que se hace con la academia y con investigación, con encuestas, a través de la cooperación de las editoriales. Entonces, con todo el mundo, digamos, dependiendo de los proyectos determinan con quién trabajas, ¿sí? Y sí, es cierto, hay una cantidad de información, una cantidad de datos. Creo que podríamos mejorar muchísimo en la manera como compartimos la información. Digamos que CELAC produce unos informes muy grandes. Creo que podríamos optimizar la manera como circulamos, produciendo infografías, produciendo información de mucho más fácil consumo, porque es cierto que un informe requiere una disposición de lectura muy diferente, pero hay mucha información que podría ser muy útil para muchos públicos que no van a leerse todo un informe de políticas que realmente pues no les interese, ¿no? Sí, pero quiero decir, a mí hay una cosa que os alabo, y a veces es bueno reconocer las cosas. Yo como periodista y especializado en el sector editorial, más que, ya te digo, yo nunca me he considerado un periodista cultural ni literario, sino del sector editorial, del sector del libro. De un tiempo a esta parte, cada vez encuentro, por ejemplo, menos informes estadísticos en las propias cámaras. Sí. Y vosotros seguís trabajando desde ahí. Y es una cosa que a mí no entiendo muy bien de dónde viene y por qué, porque ha habido siempre... Yo siempre cuando trabajaba en el sector, no como comunicador, sino dentro de las editoriales, siempre me sorprendía ese cierto grado de ocultismo, ¿no?, de las editoriales, de no querer hablar de números, de no querer hablar de cifras. Y es algo que vosotros estáis rompiendo. ¿Encontréis barreras también, sobre todo con algunas cámaras, o en ese sentido a la hora de encontrar datos y recopilar datos? Pues yo creo que las barreras más están como no sé si en las cámaras, no sabría decirlo. No, yo te digo, las cámaras al final son entidades formadas por las editoriales, sí. ¿No? Quiero decir, o por los libreros, pero quiero decir que muchas veces hay muy poca información. Yo creo que es por los costos que implica producir la información. O sea, por ejemplo... Por eso me interesaba un poco ver por qué vamos a... Yo creo que, digamos, cuando se produce un libro, pues hay que ponerle metadatos. Esos metadatos pues tienen un costo que implica montarlos a un sistema. Y luego eso es lo que permitiría, digamos, una implementación de una información mucho más transparente. Creo que hay mucho interés por recoger datos, pero por ejemplo un censo bien elaborado sobre cómo estamos leyendo, eso requiere de mucho dinero, ¿no? Y sabemos que la cultura en esos países es probablemente la más afectada en las economías de los gobiernos, es la que más sufre cuando hay que hacer recortes. Entonces creo que lo que CELAC hace justamente es tratar de incidir en esas decisiones políticas que hacen que podamos vernos afectados por esas políticas y en últimas pues poder potenciar estudios que acompañen al sector y que informen cómo está el sector. Claro, yo desde el análisis de los estudios creo que hacéis una labor muy interesante en la homogeneización de los datos. Es decir, vamos a recopilar los mismos datos en todos los lugares, ¿no? Creo que eso es interesante. Hombre, la fórmula óptima, como tú dices, sería a través de metadatos para poder trabajar desde el Big Data, pero sí tener unos modelos de referencia. Ahora bien, hay otro punto que creo que para mí es clave del CELAC, y he tenido oportunidad a lo largo de estos años y también sobre todo las visitas a Colombia, porque es donde estáis como sede, de conocer todo el tema del trabajo de bibliotecas, de formación en bibliotecarios, de promoción de la lectura. Tú como profesora, hemos dicho antes, esa pata la debes tener en el corazón, ¿no? ¿Qué propuestas tenemos ahora en esa línea, aparte de continuar lo que ya se estaba haciendo y se está haciendo bien? Bueno, un montón, pues porque por ejemplo las bibliotecas son en muchos lugares como centros comunitarios, ¿no? En muchos lugares en muchas regiones son el único espacio que tiene el pueblo para tener acceso a un espacio por fuera de su casa, o un espacio con un encuentro con la lectura, con la cultura. Pero también a veces esos espacios también se ven violentados, ¿no? Por violencias de género, o son espacios a los que acude alguien que ha sido violentado, o también las mismas personas que trabajan en ese espacio reciben una cantidad de carga porque ven que los niños llegan malnutridos o que llegan golpeados. Entonces creo que hay que trabajar también con las cuidadoras, digo cuidadoras femenino porque me doy cuenta que muchas mujeres... Hombre, sí, estamos hablando de un sector muy feminizado. Sí, muy feminizado. Muchas bibliotecarias o mediadoras de lectura son mujeres que incluso tienen la voluntad individual de montar proyectos. No es que el gobierno los monte, es que los montan ellas.
Entonces, como tener un lugar para también al cuidado de las cuidadoras, ¿sí? Que cuidarles a ellas, ver cómo se les puede atender en sus necesidades, y también un espacio, por ejemplo, para que ese espacio al que a veces llegan denuncias, pues pueda tener un mecanismo para orientar cómo manejar las denuncias. Pero todavía hay que hacer mucho trabajo en pensar ese espacio como un lugar en el que se ponen libros, porque mucha gente todavía siente que la biblioteca es un espacio en el que alberga libros, ¿sí? Y la biblioteca realmente puede tener libros, pues ellos no circulan. Si ese libro no produce un interés por tomarlo del estante, pues está muerta. Me encanta, o sea, que estemos transmitiendo ese concepto de biblioteca del siglo XXI desde la más primera infancia, ¿no? No el templo del saber donde están los libros, sino como casi me está saliendo un poco poético, ¿no? Una casa que acoge, ¿no? Y sobre todo ese papel yo creo que hoy en día las políticas de cuidados deberían estar presentes en cualquier trabajo y en cualquier lugar, ¿no? Pero más sobre todo en espacios, porque al final los máximos, iba a decir, consumidores o usuarios de bibliotecas son la infancia. La infancia, y yo creo que tercera edad también. Mira, no había caído yo en ese punto. Sí, Añadimos. Tú llegas a una biblioteca pública en una ciudad y está poblada de gente mayor o de gente que no tiene más a dónde ir, entonces pues va y duerme en la biblioteca también, es una manera de evitar el espacio, pero yo creo que la población de adultos mayores es cada vez más grande y creo que va a ser cada vez más la población, y tenemos que también pensar en cómo acogemos esa población en bibliotecas, pero yo creo que es un espacio para habitar. No es un espacio de culto, ni es un espacio para estar callados, es un espacio para habitar, y habitar implica todo. Me gusta el planteamiento, repensemos las bibliotecas no como el espacio de préstamo de lectura, sino como el espacio de lo que hablamos, de acogida, de actividad, que tiene vida en sí mismo, ¿no? Sí. Y bueno, ya por último, porque es que además es que vamos todos hoy con muy poquito tiempo, yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tú le ves a este sector del libro en esta región? Especialmente, yo voy a hacer hincapié tanto en las bibliotecas, pero quiero hacer una especial hincapié en esas formaciones que estoy realizando, porque desde el CERLAC se organizan muchas formaciones, muchos encuentros para todo tipo del sector. Se han organizado congresos para librerías, se organizan congresos de bibliotecarios, se organizan un montón de cosas, ¿no? Creo que ese futuro que tenéis en mente es el que está marcando, ¿no? Esas líneas de formación. ¿Hacia dónde crees o cuáles son los puntos que tenemos más importantes que mejorar? Yo creo que tenemos que leer más historias diversas. Yo creo que tenemos que poder formar a personas para que tengan la capacidad de contar historias de su realidad, de territorios. Tenemos que oír las voces de las mujeres que están en la costa del litoral pacífico, tenemos que oír las voces de los hombres que están en el Baupés, tenemos que oír las voces de la región latinoamericana, mucho más allá de las que tenemos posibilidad de acceder a una educación formal. Y yo creo que esa posibilidad de poder publicar esas voces, que es un reto muy grande que tiene esta editorial, publicar voces que no son voces institucionalizadas o con un lugar, digamos, ya adquirido, es un reto muy grande. Poder tener editoriales pequeñas que puedan estar al servicio, digamos, de justamente publicar estas voces, apoyarlas económicamente, con formación, poder tener espacios de librerías, que la librería sea un entorno importante para nuestras ciudades, que no lo es en todos los casos de Latinoamérica. Ahí tenemos un consumo muy pequeño de librerías en Colombia comparado con países como Argentina, por ejemplo. Y eso que tampoco conozco Argentina, pero conozco Buenos Aires, donde hay muchas, pero no sé si en Argentina como región las hubiere, ¿no? Suele pasar lo que en todos los países, que al final llegar a región, llegar a interiores, llegar a periferias es más complicado. Entonces yo creo que hay que ser, como dices, y bueno, con librerías todavía llegamos. Dime. A ver, que con librerías todavía se llega. Alguna puedes encontrar porque es una iniciativa privada. El tema de las bibliotecas ya empezamos a entrar en otros jardines, cosa que acá estamos trabajando muy bien. Sí, es cierto. Pero en últimas creo que como llevar la importancia, cargar la importancia de la palabra oral y escrita en todas sus formas, pues eso nos puede ayudar a tejer puentes y nos puede ayudar a la transformación que necesitamos como sociedad, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, que tenemos todavía muchas discriminaciones y muchas inequidades, y creo que eso pues es un camino largo por recorrer, y aquí estamos. Voy a hacer, si me permites, una pequeña reflexión. A lo largo de estos días de Filbo nos hemos dado cuenta, o yo por lo menos te das dando cuenta, que sí, que las jornadas profesionales, los foros del libro, está puesto la visión en la inteligencia artificial, o sea que,
Pero luego, cuando empiezas a palpar la filbo, y puedo hablar desde los discursos inaugurales, de todos, o sea, partiendo de las autoras, cuando habló el presidente de la Cámara del Libro diciendo tenemos que subir estos niveles de lectura, Lula da Silva explicando que no va a haber ninguna solución habitacional que no incluya una biblioteca. Cuando hablas con las autoras como las que han pasado por aquí o con las que nos hemos podido encontrar, y estoy hablando en femenino en general, es curioso porque hoy estamos hablando más de una cuestión de justicia, de una cuestión de equidad, de una cuestión de yo quiero tener mi voz. O sea, yo tengo mi voz, pero quiero que me permitan que sea escuchado. Y creo que es una gran reflexión y creo que el CERLALC, en este caso, porque al final el CERLALC, corrígeme si me equivoco, es un órgano, pero que, o sea, un centro del que forman parte todos los gobiernos de Hispanoamérica, Portugal y España, ¿no? De Latinoamérica, Portugal y España. Sí. Podemos transmitir esa voluntad, porque al final estamos hablando de la lectura como transformadora de una sociedad, como generadora de justicia, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, como transformar una realidad. La lectura, porque fíjate, Sara Ahmed dice, toda escritora es primero una lectora, ¿no? Porque quien lee es capaz de entender el poder de la historia narrada. Y entonces, y si se siente que tiene algo que contar, pues va a tener la pulsión de escribir. Entonces es transformadora. Ahora, el CERLALC lo que tiene de poderoso es que el CERLALC no es un organismo que trabaje para un país, es un organismo que permite compartir conocimientos y experiencias y prácticas, buenas prácticas entre países. Entonces, si Chile tiene una atención para violencia de género en bibliotecas, que es muy buena, ¿cómo copiamos? Porque copiar no está mal, cuando las cosas están bien, ¿por qué vamos a juzgar? Si es una política, si tiene un proyecto muy importante, muy poderoso en un área, pues venga, copiémoslo, veamos cómo lo adaptamos a nuestro contexto y reproduzcamos esa buena práctica. Entonces, lo que CERLALC permite es poner en diálogo esos contextos y crear posibilidades y puentes entre ellos. Pues lo vamos a dejar aquí, que lo dejamos muy arriba, ¿no? Hablando de justicia, de cambio social, desde la lectura. Margarita, no puedo más que desearte, pues, estás comenzando un muy buen trabajo. Creo que las intenciones son las mejores. Estoy seguro que el año que viene, si volvemos, ya veremos mucho más trabajo desarrollado, eso espero, y que podamos seguirlo también desde la prensa. Aquí tienes gente tuya de comunicación. Es muy importante que estas cosas las contemos, que lleguen a todos, porque al final son formas de transformar la sociedad. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti por la invitación. Gracias. Así que nada, bueno, os dejamos ya por hoy en esta edición de este podcast. Muchas gracias. Espero que en estos podcasts, en estos episodios en los que no aparecen autores y que pueden tener otro peso, estamos descubriendo que al final todo el mundo del libro, como hemos comentado antes, es un reflejo de nuestra sociedad. Nuestro sector es un reflejo de nuestra sociedad y desde nuestro sector se puede cambiar también esta sociedad en la que vivimos, que es al final lo que hacen las historias. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias a ti.